El día de hoy vamos a tratar el curso, no es un curso, solamente es una clase de hoy día, es sobre redacción. No vamos a abordar todo lo que es redacción. Redacción es un curso muy largo, exhaustivo también. Solamente vamos a dedicarnos a la parte de la redacción, en la parte de la redacción de un artículo, un ensayo y una monografía. ¿Y por qué razón? Porque hemos estado viendo en el seminario las tareas que están enviando no son ni artículo, ni ensayo, ni monografía. Es un copiar y pegar ideas y un poco desordenadas, ¿no? Entonces, el problema es de que cuando nosotros expresamos o comunicamos algo, nosotros así hayan estudiado comunicaciones o no, para comunicador somos comunicadores, porque comunicamos el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos muchas cosas, pero a la hora de comunicarlo no sabemos cómo hacerlo. Entonces, todas las ideas que nos vienen a la cabeza las soltamos. El problema es el receptor. El receptor está escuchando el mensaje y hablamos tantas cosas interesantes, pero no hay un hilo conductor. Cuando presentamos un tema, no se sabe qué se está presentando, o sea, por qué razón, por qué es importante un tema, por qué desarrollar. ¿Hay alguna problemática? Entonces, en la tesis que se pide en todo instituto superior y universidad, la tesis es ya como un proceso de investigación el más largo, donde ahí desarrolla el alumno, el que va a presentar ese trabajo, va a escribir y va a resolver un problema que ha percibido y con todo su conocimiento e investigación sobre el tema, ha descubierto que hay un problema y ese problema se puede solucionar con la palabra de Dios en tal pasaje, etcétera. El asunto, cuando hemos estado viendo algunos proyectos de tesis, vemos que la mayoría presenta el problema y el problema no es el problema es un síntoma. O sea, están presentando los síntomas. A ver, voy a poner un ejemplo. Antes de continuar, me gustaría que puedan prender sus cámaras, porque me da la impresión que no hay nadie o me están escuchando en el micro. Si están manejando o escuchando en el micro, no les va a servir esta clase, les aseguro. Si es que están manejando o algo así, es para escuchar un devocional, una música o algún tema que no, lo pueden escuchar manejando en el bus o de repente están en un culto en su iglesia y están como que escuchando, no les va a servir de nada esto, ¿no? Entonces, dos, no tiene nota. La idea de esta clase es ayudarles para que puedan elaborar primeramente un ensayo y después una monografía, porque las dos son cosas que requiere cierto grado de investigación. El ensayo es pequeño, poco, no se escribe mucho, en la monografía se escribe más, tiene que haber por lo menos 15 páginas, ¿no? Para adelante de la monografía, un ensayo puede ser entre 5 o 6 páginas, ¿no? Pero no es solamente llenar información, sino es que la información tenga sentido, responda el tema y el título corresponda a lo que quieren hacer. Entonces, muy bien, entonces dicho esto, les agradecería que puedan prender las cámaras, no por mí, porque le digo, yo no voy a tomar lista, pero si no, no les va a servir y van a seguir con el mismo problema. Ahora, otra cosa, les digo, el asesor no les va a hacer la tesis. Eso, por favor, para los que están haciendo tesis, el asesor no les va a hacer la tesis, ¿no? A menos que usted contrate a alguna persona X y que le haga la tesis y se la presente. Se la presenta al asesor, el asesor la aprueba y lo pasa. Ahora, usted tiene que saber cómo hacer la tesis. Entonces, para eso tiene que tener como base haber desarrollado un ensayo, ¿no? Porque son las tareas, se piden ensayos. Ahora vamos a explicar qué es un ensayo, cuáles son las partes del ensayo. En un ensayo bueno, en este caso voy a presentar algunos ensayos que yo he desarrollado mientras que estaba estudiando en el seminario.
Y bueno, también pasé por estas clases, ¿no? Y muchos de los que no estuvieron, bueno, era presencial, pero muchos de los que a veces están presencial están haciendo otras cosas, ¿no? Se ocupen de hacer otras cosas para poder tomar nota y lo que no han entendido poderlo preguntar, porque ya no va a haber otra ocasión. Lo otro es de que ustedes entren en tutoriales de cómo hacer un ensayo, ¿no? Hay tutoriales en YouTube, ahí pueden verlo, ¿no? Y desarrollarlo, ¿sí? Ahí pueden desarrollarlo, les puede ayudar, ya. Nosotros queremos solucionar algo, no sé, problema en los ministerios juveniles. Entonces, a los que están trabajando en las iglesias y los que tenemos experiencia en la iglesia, los ministerios juveniles, en todos los ministerios hay problemas. No es que en su iglesia apareció ese problema y en el mundo no existe. O sea, ese es un poco peligroso pensar que los problemas en la iglesia solo pasan en mi iglesia. No, no. Todas las iglesias atravesamos lo mismo. El punto es cómo nosotros aprendemos a solucionar esos problemas con la palabra de Dios. Entonces, para eso nosotros encontramos una situación problemática, pero tenemos que dar nuestra tesis, es la hipótesis de cuál sería la solución a ese problema. Entonces, el gran problema que he estado viendo en las tesis que están presentando, algunos están en primer año, todavía no, pero qué bueno que estén acá y qué bueno que estén interesados porque eso van a desarrollar ensayos ustedes, cada año van practicando, ¿sí? Hasta ensayos y monografía, entonces cuando usted llegue a presentar una tesis, va a presentar una mejor tesis. Me dejo entender, pero si no nos ejercitamos en presentar ideas con orden, por más que nosotros sepamos, ¿no? Yo le puedo hablar, el Salmo dice tal y el cito el texto bíblico, todo es ordenado y Calvino dijo esto, yo soy presbiteriano y así tiene que ser, ¿no? Yo soy pentecostal, a mí nadie me convence de lo que usted dice. Entonces, ¿qué pasa? Que al final decimos lo que nos gusta, no hemos investigado y buscado la solución. La idea de un ensayo y de una monografía son herramientas técnicas académicas, pero que nos sirve en la práctica para hacer las cosas. O sea, usted no puede proponer la solución de mejora de una iglesia si usted no ha escrito nada. ¿Sí? En la iglesia, por ejemplo, si alguien tiene idea de escribir un libro y no sabe hacer un ensayo, una monografía y no sabe presentar una tesis, ¿qué libro va a escribir? ¿Me dejo entender? Entonces, para los que de repente en algún momento están interesados en escribir algo, tienen que tener en orden para poderlo poner en un libro. Los libros, cuando usted lee, todos los libros tienen un prólogo, un título, tiene la introducción al tema, ¿no? Una vez que ya, y al final hace conclusiones. Uno de los problemas que he notado también cuando alguien presenta conclusiones, empieza a meter nuevas ideas, o sea, está haciendo otro ensayo u otra monografía que no lo ha desarrollado. Entonces yo digo, ¿qué está haciendo? En el peor de los casos, es copiar lo que encuentran en Internet y lo pone. El curso de Cristología. Entonces yo les he pedido, háblenme sobre 100% humano, 100% divino. Entonces usted entra al chat GPT y va a encontrar. Y usted le pone ensayo, se lo va a presentar que parece un ensayo. Una monografía, le va a presentar una monografía. Y usted lo copia, lo pega y ya se entregó. Ahora, yo he descubierto eso en estudiantes universitarios cristianos, ¿ah? Que copian y así están presentando. El otro día de casualidad estuve visitando una iglesia y estuvimos hablando sobre el tema porque estábamos hablando sobre ese tema. Me dijo,
Pastor, es fácil para hacer un ensayo en la universidad. ¿Sí? ¿Cómo haces? Ahí busco el GPT y me entrega. ¿Y qué haces? Lo copio, le pone su nombre, algunas palabritas le cambia y lo presenta. Ah, ya. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuánto es tu nota? La nota que te han puesto, ¿no? Y anda, pregunta al profesor. Y va y pregunta a su profesor y ha salido jalado. Tiene buena información, pero no es un ensayo de él. Uno entra a un programa y copias una parte o entras simplemente al Google o googleas la parte que ha buscado y lo encuentras. Y eso es copia. Un ensayo y una monografía es un trabajo personalizado con tus palabras, con tu conocimiento. Articulas lo que otros dicen, todas esas ideas que investigaste, que estás de acuerdo, como dijo tal, como dijo aquel, y como está en la Biblia, esto es así. Esos son presentar argumentos para sustentar una idea, ¿ya? Entonces, eso no estamos encontrando en los trabajos que están haciendo los alumnos. Por eso, yo quisiera preguntarles, ¿qué problemas se les han presentado a la hora que les piden un ensayo o una monografía? Por favor, dígame. ¿Qué problemas a la hora de hacer? Primeramente quiero partir de ahí, ¿no? Yo he tenido tal problema, no sé cómo hacer. O, ¿todos saben hacer ensayo, monografía? Entonces voy a preguntar mejor cómo lo A desarrollan veces para la estructura, perdón, pastor, buenas preguntas. noches. A veces la estructura, ¿no? O sea, si vamos unos años atrás, quizá con respecto a la de ahora, que ha cambiado mucho, ¿no? Y Ya, por ejemplo, algunos ya han simplificado. Entonces sería bueno saber la estructura, ¿no? Diferenciada en la actualidad, sí, porque es muy diferente hacerlo para un trabajo de estudios a veces que aplicarlo un poquito a la parte teológica. Y yo he visto que a veces ya, hay unos pequeños cambios. Ahí sí me puede ayudar. ya. Sí, muy bien. ¿Alguna otra situación? A ver, respondiendo a lo que dice el hermano Leo, es buena pregunta. ¿La estructura antigua es diferente a la estructura de ahora? No, es la misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Es simple. Hay un título, ¿no? Pero el título no es parte, es también lo que va a identificar qué trata el tema. Pero la primera parte que viene es la introducción, ¿Qué ¿no? necesita? Nada. El cuerpo, el cuerpo, ¿no? El cuerpo del ensayo o la monografía, Ahí va. el cuerpo, ¿no? O donde usted va a desarrollar sus ideas y conclusiones. Son tres partes, más la bibliografía. Son cuatro partes, ¿no? Si usted quiere ponerle una parte más, el título. Ahora, depende del título. El título normalmente uno lo pone un bosquejo para empezar, ¿no? Pero a mí me ha pasado que cuando voy a hacer el bosquejo, al final me di cuenta que debo cambiar el título del título de adelante, que es similar, pero el título siempre tiene que tener un elemento que llame la atención, que la gente cuando mire, que quiero entender eso, ¿no? Y desarrolla el tema. Entonces, eso ya también vamos a ir un poquito. Wilson, por favor, apaga tu micrófono, se está acoplando. Gracias. Muy bien. Ensayo, una monografía, porque todas las tareas del seminario tienen que tener ese modelo de ensayo y de monografía. En algunos casos, como en mi caso, yo pido un artículo porque es algo más simple, pero que también tiene la misma estructura. Después vamos a ver, pero vamos es la pregunta. César, Pablo, el resto no Pas- sé si están conectados. Pastor, ¿cómo Creo está? que Buenas Javier noches. también lo vi. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué tal? Pastor, normalmente cuando estamos haciendo el bosquejo, como usted dice, y estamos desarrollando, muchas veces cambia el título, ¿no, Pastor? A eso es lo Sí, que no se nos puede apoyar de esa manera, ¿no? Para sí, poder, sí. o sea, Ahora, muy bien. Otra cosa, por ejemplo, pero sí, es bueno que al final uno decida cuál va a ser el título.
porque cuando uno terminó ahora vamos a ver que el ensayo y la monografía es un trabajo de investigación. ¿Y dónde usted investiga? En la Biblia. Cuando yo hablo de investigación, es un proceso académico, pero que nuestra fuente es la Biblia. Ahora, ustedes saben que de un texto hay varias interpretaciones. Ya. Entonces, usted tiene que ver, por ejemplo, usted quiere tratar un tema, vamos a poner un tema simple, ya no vamos a poner un tema controversial. Digamos, en Cristología, que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Usted quiere demostrar eso, ¿no? Entonces, algunos van a decir, no, que Jesús es hombre. Vamos a otro tema, mejor un poquito más, porque 100% hombre, 100% Dios es demostrable, ya no hay que discutir mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, temas exegéticos, por ejemplo, no sé, el milenio, ¿sí? Algunos están esperando que venga el milenio. Estoy poniendo por ejemplo, ¿no? No sé si usted está de acuerdo o no. Si usted está de acuerdo que va a haber un milenio, tiene que decir con argumentos que va a haber milenio. Entonces, para definir milenio, usted tiene que investigar qué significa milenio en la Biblia. Y ahí empezamos a descubrir algunas cosas que no sabíamos, pero que estábamos repitiendo de otras personas que no han hecho ese trabajo. Esa es la labor del teólogo. ¿Y cómo lo presenta? A través de un ensayo, a través de una monografía o una tesis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que atravesamos en las iglesias es el tema, creo que hay un joven que ha tratado ese tema sobre, ¿cómo es? La problemática de los jóvenes, de los adolescentes, cuando pasan a jóvenes, se van de la iglesia. Yo hago una pregunta, hermanos. Eso no siempre, no, solamente pasa en la iglesia del hermano y en mi iglesia. En sus iglesias no pasa eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Pablo? En tu iglesia no pasa, en la iglesia de César, la de Roger, no pasa ese problema. Donde William tampoco pasa. Pastor, ¿Pasa o no sí pasa? Sí pasa, pastor. Sí pasa, pastor. Pasa Sí todo. pasa. Pasa. Entonces, es un tema, escúchenme, es un tema que podríamos investigar, porque usted quiere solucionar. Ha pasado 2, 3 pastores, el pastor que está ahí ora, la iglesia está orando, la iglesia está haciendo, predicando, todo, y de adolescentes, mientras que en la iglesia le están dando todo, ya cuando está en el colegio, sus padres le dan permiso, pero cuando ya llega para los 18 años, ya hay una desconexión de la iglesia. Entonces es un problema, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo resuelvo ese problema? Por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente eso ahorita. ¿Cómo soluciona ese problema? Usted tiene que desarrollar una investigación. No puede decir, no, es que hay los jóvenes, los papás tienen que obligarlos, pero si los papás no saben cómo hacerlo ir, ¿usted cómo pastorea a esos padres para que le ayude? Usted ha hecho todo lo posible. Le falta pararse de cabeza, traer payasos, circo, no sé, ¿qué cosa le falta hacer? Cosas, obviamente, estoy exagerando, usted no va a hacer eso, ¿no? Entonces hay iglesias que empiezan a poner luces psicodélicas para que vengan los jóvenes. Vienen ese día otro y se aparece. Empieza a invitar comida, hace un montón de cosas y pasa algo. No, es que hay un problema espiritual, no hay oración. Eso es falso, porque las iglesias oran, pues. El pastor se prepara para predicar un texto. ¿Qué está pasando? Eso es algo que hay que investigar. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, vamos a tratar ese problema, ¿sí? ¿Les parece un ejemplo? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, voy a hacer una comparación, ¿ya? Usted va al médico, ¿sí? Pablo, ¿tú ahora poco has ido al médico? No. ¿O hace tiempo? Ya. Digamos, ahorita está el dengue,
está en diferentes sitios, está afectando al Perú, ¿sí o no? Ya. ¿El dengue qué cosa es? ¿Alguien sabe, por favor? Actualidad, tema de actualidad. ¿Qué es el dengue? A ver, voy a preguntar a los hermanos que están, a ver, Henry Una enfermedad González, tropical, pastor. Una enfermedad tropical. ahí está William. A ver, William, por favor, habla fuerte y claro, no te escucho. Es una enfermedad tropical Es que una se está enfermedad haciendo tropical. Bien, sí, ya. se está haciendo Es una endémica. infección, ¿no? Se produce una infección, Claro, ¿no? es Ya. una infección transmitida por Entonces, Aedes aegypti. ese es el problema. Ese es el problema real. La raíz es que es dengue. Pero cuando aparece el dengue, para saber qué es dengue, qué cosa pasa? Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Fiebre. Dolor de A ver, cabeza, Fiebre, ya William, dolor de cabeza, fiebre, ¿qué más? malestar, Malestar, ¿qué más? Dolor de Estómago, huesos, dolor de huesos. dolor de huesos. Eso puede ser artritis. Fiebre más dolor de cabeza, ya está ya la edad ya triglicéridos puede ser, ¿no? ¿Qué más? ¿El dengue qué más tiene? Hemorragias, Fiebre de estómago. vómitos. Ya, ajá, ya nos va, ya todos esos síntomas que aparecen van indicando. ¿Sabes cómo hacen los médicos? Los médicos tienen unas tablas donde si aparecen todos esos, por lo menos 10 síntomas, pueden diagnosticar que es dengue. Obviamente van a hacer van a investigar más profundamente. Roger, un médico cuando sospecha que alguien tiene dengue, ¿qué hace? De frente, ¡pac!, le da tratamiento para dengue. No, ¿no? No, no. ¿Qué hace? Pide un examen médico, análisis. Te vas a la Análisis. farmacia. Es investigación profunda. Empieza a Yes. investigar profundamente qué cosa es, ¿no? Entonces, diarrea, la sangre, algunos niveles, pero en la sangre, a ver, por favor, présteme atención, en la sangre no dice dengue, ¿no? Ahí sale el nombre de la enfermedad que tiene. Entonces mira, dengue, sería bueno, pero no es así. Si no son niveles de ciertas cosas, ellos dicen, todo eso junta, las 10 características, tiene dengue, le dan tratamiento de dengue. El COVID también igual, para los que han, creo que ahora poco era eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si el médico simplemente le da, por ejemplo, como dice Daniel, para el dolor de huesos, le da Apronax? Señor, usted tome Apronax, se le va a pasar el dolor y mañana vaya a trabajar. Ya, ese es el problema. ¿Ese es el problema? No, va a volver a aparecer, o sea, le va a aliviar de repente, pero ese medicamento le puede hacer daño a otra cosa y el problema va a seguir, va a seguir. En un ensayo, en un problema en la iglesia, que es nuestra labor, va a aparecer un problema. Usted tiene que identificar si ese es el problema o es el síntoma. Entonces, yendo al tema de los jóvenes, ¿el problema acaso es que los jóvenes dejen de ir a la iglesia? ¿Ya no asistan a la iglesia? ¿Ese es el problema? Sí. Otro ejemplo, si los alumnos de un colegio dejan de asistir al colegio, ¿el problema es asistir o es el síntoma? Sí. Es el síntoma. O sea, yo veo que yo acá, por ejemplo, tengo la clase, son mucho más alumnos, ¿ah? Entonces yo veo y digo, bueno, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no saben, no están presentando una tarea, un ensayo, una monografía. No están, es porque entonces yo digo, a ver, no hay gente, es que no asisten a la clase. No, es porque los que estaban con cámara apagada no me han escuchado. Entonces estoy interpretando al cálculo.
Y de repente no es así. Entonces el estudio de investigación va a descubrir cuál es el problema y va a ver cuáles son los síntomas del problema, pero debemos descubrir la raíz del problema. Entonces, digamos, para mi propuesta para solución en las iglesias para esto de jóvenes, mi hipótesis es la siguiente: no es que no asistan, no es que a los hermanos le falta compromiso. Siempre los pastores echamos la culpa a los hermanos que no hay compromiso. Ese no es el problema. La pregunta sería, ese es el síntoma. El síntoma: no tienen compromiso, falta de interés, no asisten. Son los síntomas. Entonces yo digo, ¿cuál es el problema? Entonces el problema es en base de lo que hacemos. Algo estamos haciendo mal en la iglesia, por lo cual los jóvenes pierden interés. Si de adolescentes de alguna forma les interesaba qué pasó, que ahora los pasan a jóvenes y ya se van. No, entonces uno dice, no, es que es esto, es el otro. No, no, no. Hay un problema. De repente, y yo creo que es el mensaje. No lo sabemos comunicar. Entonces, tenemos un mensaje bíblico, pero no sabemos comunicarlo, no sabemos enseñarlo. No sabemos responder con el mensaje del evangelio a las necesidades de los que ya eran adolescentes, ahora son jóvenes, ya cambiaron. Entonces, necesito un mensaje bíblicamente relevante. O sea, que pueda solucionar sus problemas de los jóvenes, que sea lo que les ayuda a cambiar. Y cuando esa palabra, por ejemplo, mira cómo estoy desarrollando, solamente vayan, si pueden, van tomando nota. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que la palabra de Dios es Hebreos 4:12. ¿Qué dice que es la palabra? La palabra de Dios es, ¿qué cosa es? Viva y eficaz. Viva y Viva eficaz. y eficaz. Más cortante que una espada. Y eso lo sabemos, pero no. Pero entonces, ¿por qué la palabra que yo predico no está haciendo su efecto? ¿Cuál es el efecto? Ser viva y eficaz. Es una palabra muerta. Estoy hablando del evangelio, pero es una palabra muerta. ¿Por qué? Porque no sé comunicarlo. No responde a las necesidades de los jóvenes. Entonces, el problema no es falta de compromiso. El problema es que los jóvenes no están entendiendo el mensaje. ¿Es bíblico el mensaje? Sí. ¿Está en la Biblia? Sí. Pero tienes que saber comunicarlo para que esa palabra sea relevante en la vida de los jóvenes. Y igual en cualquier tema. Entonces, o sea, nosotros no tenemos, digamos, Jesús lo dijo así, ¿no? Cuando lo buscaron a los 12 años, él se había desaparecido y lo encuentran en el templo. ¿Qué le dijo a José y a María? ¿No saben que en los negocios de mi padre me debo encargar? Entonces, el negocio, pues, de la predicación de la palabra de Dios, hablándole en ese sentido, en el buen sentido, no que vamos a vender, comprar, ¿no? Nosotros comunicamos el evangelio. Mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo de tal forma que es relevante? Entonces, para eso yo necesito prepararme. Necesito ver cómo explicarle. Necesito conocer cuáles son los problemas que está atravesando el joven X. De repente hay un joven que su papá y su mamá se están separando. Otros, uno dice, no saca la conclusión. Pero los otros, yo cuando se separó mi mamá o cuando se separó el otro, vinieron más a la iglesia en búsqueda del Señor y el otro no busca al Señor. Es que cada uno es diferente. Por eso que la labor en la iglesia, cuando hemos llevado al curso de teología pastoral hemos llevado, ahí, ¿qué cosa hemos descubierto? Que tenemos que pastorear a las personas. Eso es agarrar el alimento de la palabra de Dios y que se lo puedan comer el joven, que le pueda hacer efecto en su vida espiritual. Pero si simplemente estamos acusando y no les ayudamos a hacer, no les estamos monitoreando, no estamos mentoreando, se va, pues. Digamos, hay un campamento, yo sé que ahí Dios va a estar presente. ¿Qué hago? Yo mando a mi hijo. No tengo plata. Busco, pues.
Para eso tengo que trabajar, Señor, orar, levantar mis manos, trabajar. Pero si no hago nada, ¿cómo va a funcionar? ¿Me dejo entender? Entonces, hay actividades en las cuales en las iglesias, en las reuniones juveniles, se hace igual una copia del culto de adoración del domingo. Para adultos, para personas de 60, 70 años, ¿no? Entonces, hay que ver cómo estamos trabajando eso, ¿no? Pastor, los jóvenes no quieren venir al culto del domingo, pero pregúntate por qué. ¿Estás preparando un mensaje simplemente para cumplir con las personas adultas? ¿O estás pensando que en el culto, si queremos jóvenes y adolescentes, tenemos que prepararlo, el mensaje de tal forma que se pueda entender por un joven, un adolescente y un adulto y un mayor? ¿Me dejo entender? Yo no voy a solucionar eso acá. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer cuando buscan la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hemos investigado nos damos cuenta que la relevancia del mensaje es la falta de eso, entonces, mi tema, la falta de relevancia del mensaje, ¿no? Por ejemplo, el otro día, un ejemplo más, como aspecto introductorio de lo que vamos a ver, escuché que alguien decía que en los antes se utilizaban altares, ¿no? Altares, así vi, era un TikTok. Antes se utilizaban altares, ¿no? La Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es parte de la historia de la iglesia, de nuestras iglesias, hasta 1500, ¿no? Ya saben, por la Reforma, ¿no? Viene de ahí. Se utilizaban altares. De ahí ya no se utilizaban altares. En la Iglesia Reformada, bueno, ellos siguen con altares, pero nosotros, ¿qué tenemos? Púlpitos, ¿no? Y en el púlpito, lo que tenía que haber sí o sí, ¿qué cosa era? La Biblia. ¿Sí o no? O sea, cuando hablamos de púlpito, nosotros, ¿usted qué piensa? ¿Es el mueble o el lugar donde usted va a predicar la Biblia? Mi pregunta, por favor, respóndame. ¿Es el mueble? O sea, si mi iglesia tiene un mueble, la gente va a escuchar. O no es la idea. La idea es el púlpito, es el lugar donde uno predica, pero ¿qué? Tiene que haber el mensaje de la palabra de Dios. Si no hay Biblia, eso no es mensaje. Y cuando hablamos de púlpito, va relacionado el púlpito con la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces alguien interpretó que las iglesias ya no están usando púlpitos, porque ahora un predicador se puede salir del púlpito y pararse. Entonces esa persona dijo, no, es que tiene que predicar atrás del púlpito. Pregunta, ¿cuál es el error ahí? ¿De interpretación o de alcance? Pregunta. ¿Escucho? A ver, ¿qué idea tienen? El detalle no es, ¿Se pastor, perdón, el sí, a detalle ver. no es la madera donde se pone la Biblia para exponerla. Ujú, No es la madera en sí, sino es ujú, el hecho de que la palabra se predique. claro. No, es la idea. O sea, es la idea, porque de repente puede haber un sitio, a mí me ha pasado que he predicado en la calle y con la Biblia en la mano. Entonces no había, pero sí hay un púlpito del lugar donde estoy parado, ¿no? Ya en la iglesia es para apoyar, pues, ¿no? Más facilidad, puedes poner tu hojita para que te vayas guiando y el micrófono ahí, diferentes cosas, ¿no? Presentación, parte externa, pero está hablando la parte interna que la palabra de Dios es lo que se tiene que predicar cuando hablamos de púlpitos, ¿sí? Entonces, el problema no es la madera, no es el metal, no es el púlpito de vidrio, ¿no? Ah, el púlpito de vidrio es mejor que el púlpito de madera. No, dice el otro, el púlpito de madera es mucho mejor porque los reformadores predicaban sobre púlpitos de madera. Entonces hay una discusión externa, ese no es el problema. El problema no es que tiene que haber luces, tiene que haber bulla, tiene que haber música, tiene que haber proyectores. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. ¿Ayuda? Por supuesto que sí ayuda, pero no vas a solucionar el problema. Entonces, ¿qué pasa? Un ensayo, una monografía y una tesis, lo que nos ayuda es a investigar, es un trabajo.
Entonces, si a alguien le dan un ensayo, una tarea, te demora por lo menos para aprender un ensayo un par de días, 3 días. Para una monografía final, dependiendo, te demora un mes, 2 meses. Entonces, cuando te dejan una tarea, no puedes tú resolverla una noche antes, ¿no? Porque vas a cometer errores de empezar a buscar cosas en internet, copiar y pegar y llenar. ¿Sí? Ahora, hay otra parte, ¿no? Que algunos ya deben saber, conocen el ChatGPT, ya expliqué antes, pero la idea del ChatGPT es que te da conocimiento, pero no te da un ensayo. Ya lo revisé para poder asegurarme, estuve consultando con una hermana que es profesora ¿cómo se llama? Es asesora de tesis en la Universidad San Martín y en otras universidades. Y estaba conversando sobre ese tema y sí, o sea, muchos presentan eso, ¿no? Y algunos profesores les aprueban con 12, ¿no? Con las justas, pero la idea de estudiar en la universidad no es para salir con 12, ¿no? Y menos un estudiante en el seminario. No debe estar saliendo con las justas. Debe aspirar a presentar un buen mensaje. Ahora, un ensayo y una monografía no es un sermón. Pastor, pero se parece, sí, porque tiene el texto bíblico, pero no es un sermón. Desarrollar un ensayo te ayuda a conocer ciertas cosas profundamente que las puedes utilizar como un conocimiento a la hora que desarrollas tu sermón. Entonces, un pastor no solamente debe, o un líder en la iglesia, no solamente debe saber preparar un sermón, sí debe hacerlo y debe dominarlo, pero debe preparar un buen sermón. Pero un líder en la iglesia y que está en el seminario debe saber hacer un ensayo y debe saber hacer una monografía y cuando termina su estudio presentar una tesis, ¿no? En algunos sitios es una monografía extendida, o sea, es una monografía de 50 páginas por lo menos, y tiene que sustentarlo, ¿no? Para poder aprobar y que leen el título, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna pregunta? A ver, quiero preguntar, ¿alguien ha preparado tiene un ensayo ya elaborado, una monografía elaborada? Si lo tienen después, podríamos utilizarlo para ordenarlo, como un ejemplo, si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una cosa. Por tema de tiempo, voy a enfocarme en el ensayo. Un ensayo tiene que tener 5 páginas, más o menos, un poquito más, a veces 8, 5, 8, ¿no? Dependiendo del profesor. Ahora, en nuestra labor, más ensayos sobre un tema, ahora vamos a ver, pero en nuestra labor, cuando hacemos teología y sobre todo para algunos que han podido estudiar idiomas, la parte exegética es importante. Entonces alguien dirá, pastor, entonces las exégesis se presentan en ensayos y monografías, sí. Ahora, tú investigas la investigación propia que has hecho, que te ha demorado un mes en hacerlo, o 2 meses, depende, ¿no? Hacerlo de a pocos. Hay otros que te hacen una monografía en 2 días, ¿no? 3 días. ¿Por qué? Porque lo están haciendo al último, ¿no? Porque trabajan, estudian, no lo sé. Pero cuando tú lo preparas con tiempo, empiezas a investigar. ¿Qué cosa es investigar? Primeramente, si existe el problema que tú crees. Segundo, tienes que investigar si el problema solamente es en tu iglesia o es a través de todas las iglesias. Por lo general, los problemas de la iglesia casi se repiten en todas. Cuando uno lee el libro de Corintios, las cartas a los Corintios, es una iglesia que presenta un montón de problemas, ¿no? Por lo menos 5 problemas fuertes presenta Pablo ahí, ¿no? Y tienen que ver con pecados, ¿no? Y esos 5 problemas, Pablo los toca, no toca o sea, no se toca lo superficial, sino se toca la raíz, él toca la raíz, ¿no? Y la raíz siempre vamos a encontrar que es un tema que no se está haciendo, un tema de desobediencia, pecado, ¿sí? Siempre va a haber eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿pecado de quién? ¿No? Y ahí tenemos que ponerle la vida práctica. Por ejemplo, si mis hijos cometen errores
o no saben hacer algunas cosas, ¿problema de quién es? ¿De mis hijos Padres. o mío, que no le he enseñado o no lo he corregido? Es más fácil echarle la culpa, no, es que la influencia al costado, ¿no? Pero no, no es así. Claro, la Biblia habla de malas influencias, etcétera, pero bueno, cada uno toma decisiones. Y todos esos puntos bíblicamente se pueden revisar. Entonces quiero empezar de una vez haciendo la exposición ya sobre el ensayo. Ahí pueden ver. Correcto. Denme un... Doctor Antonio. Sí, te escucho. ¿Alguien me llamó? Javier, ¿me llamaste? No, no, pastor, no. Pastor, yo, César. A César, sí, dime César. Pastor, una consulta. El tema de, claro, de hacer un ensayo o una monografía, se requiere, claro, un plan de trabajo, ¿no? Y de todo eso, Sí. creo que hay que agarrar estructuras, ¿no? Por ejemplo, tema, tanto el tiempo, el horario, entrevistas, recursos, más que todo bibliografía y también diccionario, ¿no? Para entregar todo eso y con fecha de entrega, Así ¿no? es. Entonces, a tratar de eso, hacer una monografía no se requiere por hacerlo, ¿no? Se requiere hacer un plan de trabajo buena con el tema que se dirige, tanto si hay entrevista o recurso, ¿no? Así es. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa con cuando uno trabaja con esto? Es trabajoso, pero la ventaja que es, estás haciendo un análisis y vas a tener un mejor diagnóstico. ¿Por qué? Porque tu diagnóstico pues lo vas a comparar con lo que otros dicen. ¿Qué cosa están diciendo otros? Entonces, muchas veces, una vez más, por ejemplo, el tema de los jóvenes. Muchos dicen que el problema es los jóvenes. Yo he estudiado esa parte, no son los jóvenes. La falta de compromiso de los hermanos no es la falta de compromiso de los hermanos. Es un problema de liderazgo. Es más fácil al líder echarle la culpa. Es igual, ¿no? Que el papá de la casa. Funcionan mal las cosas en la casa, la mujer y los hijos son los culpables. No es así. El responsable es el hombre. Dios va a llamar al hombre. Oye, ¿qué hiciste? No, la mujer que me diste. Y la mujer, no, los hijos que me diste. O sea, no es así. El liderazgo es el responsable. Entonces, una de las cosas porque, por ejemplo, estaba viendo es que si hay alguna falla en los alumnos con respecto a presentar un ensayo y una monografía, es porque no hemos enseñado esta parte. Entonces, justo Pastor Timoteo, Pastor Esteban, que estuvieron en la reunión, han visto que es necesario esto. Y bueno, sí, vamos a desarrollar, ayudarles en alguna forma. Ahora, vamos a enseñar, pero si no están atendiendo, están haciendo otra cosa, no les va a servir. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, porque a partir ya del otro ciclo, los ensayos, se va a pedir ensayos y monografías y tienen que presentarlo con esta parte. Y si no lo saben presentar así, con las citas bibliográficas, etcétera, va a ser bien complicado, no van a aprobar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es malos en el seminario? No, no, sino que lo que queremos es cada vez mejorar, no simplemente saber muchas cosas de la Biblia, sino también saberlas comunicar. ¿Y cómo se comunica? A través de un ensayo. Es una forma ordenada. El que lo lee va a entender. Muchas veces nosotros tenemos muchas cosas, hablamos de un montón de cosas, terminamos y no ayudamos a los que están escuchando, al lector, al oyente, a tomar decisiones. Porque le has metido un montón de cosas desordenadas, ¿no? Bíblicas sí, pero son desordenadas, no se entienden.
¿De qué me sirve? Esa es la labor de un maestro en una iglesia. Permítame un minutito, por favor, quiero acomodar. Voy a sacarlo un ratito y la conecto. Espérenme un ratito. Mi hermano Pablo Leizameta. Pablito, ¿cómo estás? Te escucho nada, Pablito. Bien, hermano, bien, estamos acá. ¿Cómo está? Bueno, Ay, mucho sol, mucho sol. me está esperando para Julio, ¿no? Claro, pues, hermano. Sí. Con mi hermano, vamos a ir con mi hermano Leoncio a comer tokush. Pablito, Ya. a mí no me gusta el trigo, no me gusta el mote, no me gusta el tocosh, Dicho no, ¿ah? un poquito la papita. ¿Me preparas platitos especiales de la costa? ¡Asu! Oye, oye, te pasaste, ¿no? De Julio, Ya, en el listo. internado a ver Tocos. Toco desayuno, almuerzo y cena. Ya se la esperan, ahora va a haber sopa de tocos, pastor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, continuamos ya para poder hasta las 8:30. Ya van a ser las 8, hasta las 8:30 vamos a ver el ensayo. Descansamos 15 minutos y volvemos para ver la monografía, una horita, y de ahí vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Muy bien, por favor presten atención. Vamos a ver algunos elementos. El ensayo. Entonces, ¿cómo le van a pedir a usted? Presente un ensayo sobre el tema de su agrado. Esa es una forma. Lo otro es, ponen 5 temas, 6 temas del sílabus, o 7, depende, no sé. Elija usted un tema. Entonces usted tiene que elegir el tema y presente un ensayo. Entonces, ¿cómo hago un ensayo? Muy bien, vamos a ir viendo algunos elementos. El ensayo tiene una estructura. Acá lo voy a poner. Ya. No sé por qué que vibra. ¿Ahí se ve, hermanos? ¿O se ve con una línea? ¿Se ve bien? Está bien. Por favor, confirmen. Listo. Entonces, en la estructura de un ensayo tiene un objetivo. Se tiene que saber cuál es el objetivo que quiere lograr, cuál es la meta. Objetivo tiene que tener claro cuál es el punto que usted quiere tocar. ¿Me dejo entender? O sea, les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo. Digamos, si a usted le pica algo en el cuerpo, ¿sí? Digamos, acá sí, y usted no llega y le dice a una persona, un favor, ¿me puede rascar? Y la persona le rasca a la izquierda, a la derecha, a todos lados, pero no rasca donde pica. ¿Qué siente? A ver, quiero interactuar esa parte, porque esa parte es importante. ¿Qué Incomodidad, pasa pues. si usted... ¿Ah? Incomodidad. Claro, o sea, ha rascado otro lado, sí ha rascado, sí ha rascado. Pero donde pica no la ha rascado. Entonces no Frustración. sirve de nada. No en el lugar ¿No? indicado. Así es. O sea, es coloquial, es un criollismo lo que estoy diciendo para que usted entienda. Yo entiendo así. O sea, yo voy a escribir un ensayo, voy a dar un sermón, voy a dar una enseñanza en la iglesia, voy a dar una clase en el seminario, tengo que rascar donde pica. ¿Para qué voy a hablar de un montón de cosas, entornos y que sí, que por acá? Porque no me sirve. Entonces, eso es lo práctico. Hermanos, yo no solamente soy profesor en el seminario, soy profesor del seminario por la gracia de Dios, pero no, y vamos a aprender. A mí, lo que Dios me llamó es para pastorear. Y en esa función yo estoy pastoreando, estoy trabajando, o sea, años ya tengo trabajando, sé algunas cosas,
he cometido muchos errores, muchos, y eso me ha ayudado a conocer algunas cosas. Entonces, me he dado cuenta que mucho de lo que hacemos los líderes, conocemos muchas cosas, decimos muchas cosas, pero no rascamos donde pica. Por eso que la gente se aburre, se va. Entonces el mensaje bíblico ya no es relevante, es un mensaje que no se entiende, que no es acorde a los jóvenes, que no es acorde a los adolescentes, que no es acorde a los varones, no es acorde a las mujeres. Entonces, el objetivo en un ensayo es importante, es rascar donde pica, es dar en el blanco, es apuntar y con la flecha, ¡pum!, das en el blanco. No estás dando por cualquier sitio. O sea, a veces nosotros estamos como, queremos hablar algo y estamos tirando flechas por todos lados. ¿Estás tirando flechas? Sí, la palabra de Dios es como una flecha, ya digamos. Y tiras, pero estás dando por un montón de sitios. Es la palabra, pero no eres efectivo. No solucionas nada. No ayudas a los hermanos en nada. Sus hijos siguen en la misma situación. No, es que seguro que hay un pecado. Todos tenemos pecados. Entonces, ahí está. En un ensayo donde voy a analizar un problema de la iglesia, tengo que tener un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? Segundo, tenemos que ver la definición. Tenemos que ver cuál es la estructura de un ensayo. Otra, ¿cuáles son los tipos de ensayos? Ahora voy a mostrar uno, que es el ensayo expositivo, el que sugiero que se utilice más, porque es la forma, cuando predicamos un sermón, nuestros sermones son expositivos. Hay narrativos, hay temáticos, de acuerdo a lo que usted va a hacer, pero las sugerencias siempre son, desde mi parte, de mi punto de vista, un sermón expositivo. Exponemos lo que el texto dice. No acomodamos la Biblia para que diga lo que yo quiero decir. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, hay tipos de ensayo. Los ensayos tienen características. Y vamos a ver cómo se elabora un ensayo y el tema de las citas y referencias bibliográficas. ¿Cómo usted va a citar? Usted leyó el libro, no sé, digamos, leyó un libro, ¿no? Ya. Usted agarra un libro sobre el tema, digamos, usted quiere hablar de la consejería pastoral, ¿no? Usted quiere hablar, entonces, usted se mete a internet, en internet es una fuente peligrosa, ¿sí? Por favor, quiero que me presten atención en esta parte. El internet es una fuente peligrosa. ¿Por qué, pastor? Si ahí está este Obrero Fiel, ahí está Coalición por el Evangelio, usted me ha recomendado. Es peligrosa, ¿por qué? Porque hay otras páginas que si usted no conoce, puede haber de dudosa procedencia. Por ejemplo, Sociedades Bíblicas, ¿usted conoce? La Casa de la Biblia. Sí. Ya. Acá en Lima hubo un escándalo, no sé si supieron, yo no lo sabía, porque yo no leo todos los libros, pues. Un grupo de personas estaba en manifestación, salió por televisión todo, ¿no? En la puerta de la Casa de la Biblia, protestando en contra de la editorial de la Casa de la Biblia. Y si usted dice Casa de la no, pues ellos enseñan. Yo ahí, cosa más, yo creo totalmente hay que tener cuidado. ¿Qué habían hecho? Que en algunos libros están metiendo la ideología de género, que está metida en las iglesias. Pregunta, ¿cómo se ha metido eso ahí? Entonces usted no puede confiar así nada más, tiene que tener fuentes confiables, ¿sí? Me acuerdo una ocasión, lo he mencionado en otras clases, que alguien me presentó un trabajo, ¿no? No en nuestro seminario, en otro sitio, que me presentó y como pedíamos citas bíblicas, o sea, cita de dónde sacó, esa fracción lo había sacado de la Watchtower. Yo hago una pregunta, ¿usted sabe qué es la Watchtower? Claro. ¿Qué es? La torre La del editorial. vigía, los testigos de Jehová. Claro, La es la casa editorial. editorial de los Testigos de Jehová, la Watchtower. Entonces, si uno no sabe de dónde saca,
o sea, lo que decía era bíblico, ¿ah? Bíblico y bacán, bien enunciado, bíblico, pero de la Watchtower. Entonces, ¿de dónde está sacando? Es como, o sea, yo les digo, en asuntos doctrinales es veneno para rata. Usted sabe que el veneno para rata, la rata ve el bocado de lo que va a comer y le provoca y se lo come. Y cuando lo come, debe ser rico, no, nunca he comido veneno para rata, pero debe ser rico y atractivo para ellos. Se lo comen, se lo acaban todo y llaman a su, mira, hay comida, y comen, y después la rata más allá se muere. Hay un veneno que me dijeron que cuando el pericote come, el pericote es el ratón chiquito, ¿ya? Creo que en el norte le dicen laucha, ¿no? Laucha le dicen en el norte, ¿no? Ya. Come y a la hora que comes, ese producto ocasiona en el pericote que se desaparece, o sea, no se pudre, no solamente se muere y después se pudre, no se pudre, no, se desintegra. Solamente aparece una alfombrita seca. O sea, ahora, en asuntos doctrinales, lo que escriben los testigos de Jehová y algunos otros pseudos cristianos es veneno para rata. Hay que tener mucho cuidado, porque contienen sus traducciones metidas en esas. ¿Sí? Si usted va y habla con un testigo de Jehová, pues o sea, su vida moral es muy, se nota, ¿no? Pastor, ¿pero qué de malo tienen? Ya, pues vamos a, cuando ya tenemos un curso de doctrina. Entonces, usted tiene que saber las citas y las referencias bibliográficas de seguridad. Ahí vamos a conversar también de dónde usted puede sacar las fuentes. Por ejemplo, este libro tengo es El pastor como consejero. Es un libro que usted, si está pastoreando, cuidando jóvenes, adolescentes, está pastoreando como líder, de repente no es pastor, pero usted debe leerlo, ¿no? Y tener otros libros sobre eso para que usted sepa. Entonces, si usted quiere hacer un ensayo sobre un tema pastoral y el problema es que los pastores no están atendiendo las necesidades, entonces es un problema que los pastores o líderes no saben aconsejar. Entonces, yo necesito leer qué es las bases de la enseñanza. Entonces yo miro, mira, esto no hay. Entonces esa es mi idea. Entonces yo miro, leo y de ahí saco una idea y escribo. Y si copio una frase de ellos, lo cito y lo pongo abajo la cita bibliográfica. Ahora vamos a explicar. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí vamos. Muy bien, entonces vamos a pasar a los objetivos de un ensayo. De la clase principalmente, ¿no? El objetivo general es dar a conocer qué es un ensayo. Yo quiero que ustedes conozcan qué es un ensayo, pero el objetivo específico, ¿no? O sea, el punto que quiero tocar es definir qué es un ensayo, ¿no? Y para eso necesitamos la definición de RAE, establecer las características principales, explicar la estructura en ensayo y mostrar el uso adecuado de citas y bibliografías. No vamos a tocar los temas que usted va a desarrollar, sino este es el objetivo que queremos empezar. Entonces, ya con esto estoy avanzando. ¿Qué voy a tratar en el ensayo? Entonces, empecemos con la primera parte, ¿no? Dar a conocer qué es un ensayo. ¿Qué es el ensayo? Entonces, el diccionario de la Real Academia, ¿qué dice? ¿Alguien me ayuda, por favor, ahí a leer? Principalmente, todo lo que dice ahí. Le ayudo, pastor. Por favor. La RAE define el ensayo como escrito, generalmente breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia. Ajá. El ensayo es una reflexión desde la perspectiva personal de su autor. Entonces, el que escribe el ensayo es el autor. Y si copia ideas de otro, tiene que citarlo. Sus ideas no. Pero muchas de nuestras ideas están influenciadas. Pues escuché acá, escuché allá. Yo tengo una idea. Pero si he leído un libro y esto tengo que comunicarlo, tengo que registrarlo ahí. Entonces, para ir a la parte de esto, ¿qué es el ensayo? El ensayo es breve sobre un tema
que requiere un tratado completo en otro formato. ¿Cuál es el otro formato? La monografía. Entonces, si queremos tratar un punto, el ensayo. Pero si queremos tratar completo, la monografía. Entonces, el ensayo, ¿qué cosa es? Una reflexión desde la perspectiva de quien escribe, el autor. La estructura, ¿no? Ahí está, es simple, hermanos. No es muy complicado, como les dije antes. La introducción. En la introducción, usted presenta el tema y va a presentar su tesis general. ¿Cuál es su tesis? ¿No? Y va relacionado con el título, ¿no? Ahora vamos a ver los aspectos de la introducción, pero acá estoy presentando a grosso modo, ¿no? Después, la segunda parte después de la introducción, por lo general en un ensayo es un párrafo. Un párrafo tiene 5 líneas, ¿sí? Un párrafo tiene 5 líneas. Un párrafo no tiene 20 líneas, tiene 4 a 5 líneas, ¿sí? Muy bien. Entonces, en un párrafo usted presenta el tema. Entonces, por ejemplo, si yo leo un trabajo de ustedes en la introducción, usted me dice qué es lo que va a tratar. Y si yo leo la introducción, el cuerpo, que es el desarrollo, en el desarrollo usted presenta los argumentos de su tesis general. La tesis general es usted la propuesta de la solución. Y hay formas como presentarlas. Entonces, usted va a tratar el tema, digamos, el tema de los jóvenes. Ya hemos visto que el problema no es la inasistencia. El problema es, según mi punto de vista, ¿no? Puede ser otro, pero yo quiero trabajar la falta de relevancia en el mensaje bíblico en las iglesias. Y relevancia, hay que explicar relevancia, es mi primera variable. Y ahí tiene que haber una segunda variable, pero eso es en las tesis. Ya Pastor Luis creo que la próxima semana les va a explicar un poco más acerca de eso, porque él es el que ha tratado y va a ayudarles un poco la próxima semana. Pero el ensayo y la monografía nos ayuda a hacer investigaciones más pequeñas, ¿sí? El ensayo es breve, pero la monografía es un poco más extendida sobre el tema, casi trata de abarcar todo. Eso no quiere decir que de todas maneras, en todos los temas que desarrollemos tenemos que delimitar. Yo que quiero hablar sobre esto, ¿no? Falta de relevancia. No voy a tratar todos los problemas, pues, que hay en la juventud. No, yo solamente quiero tratar el problema en el liderazgo, la falta de relevancia en el mensaje bíblico. Entonces, mi variable es la relevancia y hay otra cosa más que tenemos que ver o cambiarla por el mensaje bíblico, ¿sí? Ya, pero esa es mi tesis. Entonces, en el desarrollo del cuerpo, que es el segundo punto, desarrollo los argumentos. ¿Cuál es la base teórica? ¿Cuál es el marco teórico? Cuando hacemos una tesis, el proyecto de tesis habla de un marco teórico. ¿Cuál es la base para eso? ¿Existe el problema? ¿Existe o no existe? Tengo que demostrar que sí existe. Entonces, en la iglesia, la Casa del Señor en San Borja, ¿no? Hemos evaluado y sí existe este problema. La gente está aburrida porque no entiende el mensaje. Es muy diferente a que yo diga, los jóvenes, falta de compromiso. Entonces el problema son los jóvenes, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Es porque la iglesia a veces se ve aburrida. Y con eso no estoy diciendo que cambiemos una iglesia divertida, como algunos dicen, ¿no? Como tu padrino Marco Witt, ¿no? Nosotros somos una iglesia divertida, no. Esa no es la idea, sino tener un mensaje relevante. Mensaje bíblico relevante. ¿Sí? Digamos, usted desarrolla el argumento base, la base del marco teórico, cuál es el contexto, quiénes son las personas, dónde existe el problema, ¿no? La garantía, garantizar que ese problema es real y el respaldo, o sea, ¿cuál es el respaldo? ¿Dónde no solamente tú dices, el problema es acá, no, en la iglesia tal hay, en la iglesia tal, el estudio tal, se
que los líderes son los que no están bien preparados para dar un mensaje relevante. Ya cambia la situación. Y si yo abordo eso, ¿no? Ya estoy dando en el blanco y voy mejorando. ¿Sí? Ese es el desarrollo, argumentos. Y una vez que se ha terminado, esta es la parte más larga ¿cómo se llama? Del ensayo, usted presenta sus conclusiones. ¿Qué hago en la conclusión? Aumento ideas. Normalmente en conclusiones la gente quiere aumentar ideas. No es para despedirse, dar saludos ni bendiciones. Es un trabajo académico, ¿no? Ahí no es la parte final, por favor, oren para que los mensajes sean relevantes. No, no es la idea. Hay que orar, sí, eso se da por hecho. En la conclusión, tengo que reiteración de tesis. O sea, que lo que yo digo que el mensaje bíblico no es relevante, debe ser relevante. Así es el mensaje relevante. Entonces, debo reiterar que esa tesis es la solución al problema. Ahora, acá dice refuerzo de ideas claves. Hay que reforzar. Como dije en el párrafo 2, esto tenemos que tener. Validez de la proyección del trabajo. Esto es aplicable en la iglesia. ¿Sí? Pastor, ¿en dónde desarrollo las aplicaciones? En el cuerpo, no en la conclusión. En la conclusión puedo hacer de todo, puedo hacer una aplicación fuerte al final, como refuerzo, validez de proyección del trabajo, ¿no? O sea, ¿sirve ese trabajo o no sirve? O simplemente has cumplido con la tarea que te ha pedido el profesor. Por eso cuando alumnos que llegan conmigo, yo les digo, o sea, este tema lo vas a usar en la iglesia, ¿no? O sea, si tu trabajo o tu tarea que has hecho no te sirve en la iglesia, has hecho cualquier cosa, has perdido tiempo. Y yo creo que tu tiempo es valioso, ¿no? Entonces, haz un trabajo que te sirva para la iglesia, pero no cualquier trabajo, sino un trabajo que has investigado bien, te has, te has documentado bien, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde? Y la bibliografía, ¿no? La bibliografía es la última parte de la estructura. Vamos a ver cuántos tipos de ensayos existen. ¿Cuántos tipos de ensayos existen? Existen dos tipos. A ver, ¿quién puede leer, por favor? ¿Alguien que no haya leído? Yo, pastor, existen dos tipos, el científico y el literario. Abarca disciplinas como filosofía, historia, política, ciencia, moral, entre otros. Ya. Entonces, existen dos tipos por lo general, el de tipo científico y el literario, ¿no? Son los dos. O sea, el científico tiene que ver con algunos ensayos sobre temas que se han desarrollado, etcétera, y el literario es el que nosotros desarrollamos, ¿no? Utilizamos literatura, utilizamos libros. En los libros amplía nuestro conocimiento, ¿no? Por eso alguien comenta algo sobre el texto bíblico de algo, ¿no? Sobre un tema, sobre, no sé, sobre matrimonios, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos aprender ahí. Un segundito, por favor, hermano.
Disculpen, hermanos, ahora sí continuamos. Entonces, existen dos tipos, el de modelo científico, ¿no? Que tiene que ver con experimentos, ciertos resultados, datos estadísticos sobre, ¿no? Ciencias, y el literario, que tiene que ver más con lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Tiene que ver con recopilación de datos bibliográficos, escritos de otras personas, ¿no? Ya. Abarca disciplinas desde la filosofía, historia, política, ciencia y moral, ¿no? Acá más o menos está lo que nosotros queremos desarrollar, entre otros temas, ¿no? Que pueden ser exegéticos también, en el caso de nosotros. Características, ¿no? A ver, ¿alguien puede leer las características, por favor? Sobre todo los que están con la cámara apagada, supongo que están con la cámara apagada porque están problemas de internet, pero pueden hablar. Por favor, les escucho. Amén, pastor. Amén. Características. Actitud crítica. Es argumentativo. Altamente subjetivo. No es muy extenso. Tiene forma sintética. Estructura libre. Variedad en los temas. Tono variado. No debe acabar el tópico. Y formalidad. Ajá. Siempre el ensayo tiene una actitud crítica, o sea, está desarrollando un problema, hay una actitud crítica, ¿no? Entonces alguno puede decir, no, no hay que criticar. Sí, sí, pero tenemos que ser críticos, o sea, ¿qué es crítico? Analizo el problema para poderlo solucionar, ¿no? Lo otro es no analizar los problemas y tener un punto de vista crítico, es ser descuidado, ¿no? Por ejemplo, yo llego a mi casa y todo está sucio, ¿no? Está sucio. Entonces yo me quedo así calladito, ¿no? Alguien me puede decir, pero ¿por qué no dices nada? Es que no quiero ser crítico. Tengo que ser crítico, o sea, no está limpio. Necesita limpiar, desinfectar, necesita pintar, necesita cambiar esto, necesita cambiar. Tengo que tener una opinión crítica para actuar, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando yo hago eso, estoy analizando, eso es argumentativo, voy argumentando, ¿no? ¿Por qué, digamos, no sé, la iglesia, por qué la iglesia, todas las iglesias tienen que tener colores claros, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué? Pues, ¿no? Es que siempre hemos hecho así, pero ¿cuál es el argumento para eso? Otras iglesias pintan algunas cosas oscuras, hay instrumentos musicales, entonces tú dices, pero ¿por qué hay instrumentos musicales? La iglesia no debe tener instrumentos. Entonces me preguntes, ¿cuál es tu argumento para decir eso? Toda la actitud crítica, evaluar, ¿no? En el ensayo, una vez más, no es muy extenso, es una síntesis de una investigación que has hecho y escribes algo para que rápido lo puedan ver, ¿no? Y el ensayo tiene una estructura libre, pero tiene que tener esos 4 pasos que hemos mencionado. Los ensayos puedes tocar diferentes temas, diferentes tonos, puede ser muy crítico, puede ser más emotivo, motivacional, ¿no? Pero sí tiene que tener una formalidad. Esas son las características. Que es formal, que tiene los 4 puntos bien desarrollados, tiene un hilo conductor. Empieza con el título, se conecta con la introducción, se desarrolla en el cuerpo y al final concluye muy bien. Hagamos esto. Como hemos visto, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto. Como hemos visto acá, debemos hacer cambios estructurales en la iglesia, cambios sobre enseñanza, no sé, y tenemos que hacerlo. Esa es la propuesta. Listo. Y las citas bibliográficas, ¿no? Tiene que tener formalidad. Bueno, esto ya es un poco, vamos a ver acá. En la formalidad, los tipos de ensayo, ¿no? Formalidad, problemático y preferido, ¿no? En la formalidad, fórmulas de expresión de existencia, ¿no? Problemático, hay muchos, o sea, son términos que utilizan, ¿no? Cuando hay un tema de tu ensayo problemático, sí, hay muchos jóvenes que se van de la iglesia. Hay muchos autores que han detectado que este problema sucede en las iglesias, ¿no? Porque en la Biblia no vemos que hay ministerios juveniles, ¿no? ¿O sí? No hay. No hay, pues, ¿no? No hay ni un texto que diga, bueno, el ministerio de jóvenes, no interesante, por ejemplo. O sea, la Biblia no habla de ministerio de jóvenes, de varones. Son cosas que han ido implementándose para poder, por el crecimiento de la iglesia, ¿no?
pero en su origen eran casas iglesias, ¿no? O sea, habían iglesias en las casas, ¿no? Y en la casa no es que había ministerio de varones, no, no. Había toda una familia, ¿no? Alrededor de esa casa, ¿no? Vecinos, algunos que se convertían, ¿no? Bueno, el preferido existen diversos autores, ¿no? En la formalidad, una expresión formal puede ser fórmulas de expresión de obligatoriedad. Otra forma de decirlo, hay que, tenemos que. Preferido, se debe, es necesario. Son formas de hablar, ¿no? Fórmulas de atribución de ideas, ¿no? Los autores dicen que, mira, los autores sostienen, señalan, los autores indican, los autores argumentan, los autores defienden que, ¿no? Ahora, esas son fórmulas de atribución de ideas. Acá hay uno más que lo voy a... Acá está. Fórmulas de expresión de relevancia. Es muy bueno, es muy interesante, es adecuado, es relevante, es pertinente, ¿no? Muy bien. Ahora, ya. Hasta ahí vamos. Ahora vamos a ver. Ya se entendió la introducción. Vamos a ver cómo elaborar un argumento. Cómo elaborar un argumento. El argumento, entonces tú planteas la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea. Ojo, cuidado. Esto no es una tesis de grado, lo que le están pidiendo a los alumnos que han terminado. La tesis, ¿qué cosa es? Acabo de definirlo. Es la idea u opinión que se quiere defender o reflexionar. Una tesis es una idea o tu opinión que quieres defender y reflexionar. En ocasiones puede no estar explícita en el texto. Ejemplo, ¿cuál es una tesis? La educación, base del desarrollo de un país. ¿Es verdad o no? Todos los políticos que entran a gobernar, todos dicen que la educación es lo que nos falta en el Perú, ¿no? Es la base de desarrollo del país. Pregunta, ¿por qué no lo solucionan? Y si tú entras en los repositorios de las universidades, encuentras el tema de educación, base de desarrollo de un país, todo lo desarrollan. Pregunta, ¿cuál es el problema que en el Perú no se desarrolla la educación, ¿no? Entonces, la tesis es correcta. La educación es la base de desarrollo de un país. ¿Sí? Ahí estamos. Ya nos fuimos. Acá estamos. Ah, ya, listo. Tiene que dar señales de vida, pe. Muy bien. Esa es la tesis, ¿ya? Ahora, vamos a desarrollar la base, que es la premisa. Premisa o base se le dice. Es la proposición que entrega información inicial que permite defender o sustentar la tesis, ¿no? O sea, usted presenta su tesis, ahora usted tiene que darle base a esa tesis, esa idea, opinión que usted tiene para solucionar cuál es la base, cuál es la proposición que entrega, cuál es la información inicial que permite defender y sustentar la tesis, ¿no? Esa premisa o base que sustenta apela a lo lógico racional, o sea, es lógica, es racional, se entiende, no es abstracto, o a lo emotivo afectivo, en los casos emocionales, ¿no? De tratar de algunos temas más emotivos y afectivos, ¿no? Pero apela a estos dos aspectos, ¿no? Lo lógico racional o lo emotivo y afectivo. Ejemplo, ¿alguien puede leer el texto en azul? Ella permite los avances sociales y económicos, el desarrollo de la población, de la tecnología, de la investigación intelectual, de la participación ciudadana, de los mayores niveles de empleo y de ingresos, etc. Ya. Entonces, por ejemplo, ella permite, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Ojo, mantengan el hilo de lo que estamos leyendo, ¿ah? ¿Quién es ella? Permiso base. No, ya. Ahorita, por favor,
estén un poquito atentos. Mira, estamos tratando el ejemplo, la educación base de un desarrollo. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De la educación. Es base del desarrollo de un país. Ahora vamos a desarrollar, espérate, para el otro lado. Ella, ¿quién es ella? La educación. ¿Sí? Ella permite los avances sociales y económicos, desarrollo, ¿no? Ella permite los avances sociales y económicos. Ese es el desarrollo de la población, de la tecnología, de la investigación intelectual, de la participación ciudadana, de los mayores niveles de empleo y de ingreso. ¿Es correcto? Sí, es verdad. Entonces está hablando de esto, ¿no? A ver, vamos a preguntar a alguien que está por ahí. A ver, de los que están ahí. A ver, vamos a ver. Por ahí, ¿quiénes están? Ya. A ver, avanzamos con la que viene. Acuérdense que estamos tratando el tema, la educación, base de desarrollo de un país. Esa es la tesis. Ya hemos visto la premisa o base. Ahora vamos a ver las garantías. ¿Qué son las garantías? ¿Quién puede leer la columna de la izquierda? Garantías. Razones que avalan la tesis. Garantiza la valoración de los razonamientos. Puede consistir en ideas, hechos, opiniones, datos, resultados, etc. Permite vincular la base con la tesis. Muy bien. O sea, la base, que es la anterior, ¿no? Ella permite desarrollo, dice, ¿no? ¿Qué cosa? La educación. Desarrollo económico, todo. Entonces, ahora, yo tengo que darle ¿cómo garantizo que eso es correcto? Entonces, tengo que darle valor a eso para que el que va a leer haya, a ver, dame la presentación. ¿Te das cuenta? Entonces, ejemplo. Alguien lea el ejemplo, por favor. Alguien que no haya leído. Ejemplo, cuando la educación alcanza un alto nivel en la población, se está frente a un país desarrollado o en vías de desarrollo. Ajá. Cuando la educación alcanza un alto nivel de población, un país desarrollado o en vía de desarrollo. Esa es la garantía de que la educación es buena para un país y va a desarrollar, va a alcanzar esto. Esa es una garantía, ¿sí? Razones que avalan la tesis. Garantiza valoración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros presentamos un tema bíblico, el tema bíblico es relevante o no es relevante. No si está en la Biblia. Dice, vas a educar a tus hijos, digamos, los que quieren tratar educación de los hijos. ¿Cuál es? La Biblia dice para la educación de los hijos. Por ejemplo, tienes que criar a tus hijos con amonestación y disciplina del Señor. Sí, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué debo por qué no mejor me voy al psicólogo en vez de utilizar la palabra de Dios? No, es que la palabra de Dios, no, ese no es una razón de valoración. Tú tienes que darle una valoración. ¿Y qué son? Hechos, ideas, opiniones, resultados en otros sitios. Tal persona utilizó esta palabra y la puso en práctica de la siguiente forma y logró esto en sus hijos, logró esto en su matrimonio, logró esto en la iglesia. Yo miro eso y digo, eso me interesa. No simplemente me está dando datos, ¿sí? Muy bien, ¿se entendió esta parte? Cuarto punto, el respaldo. ¿Cuál es? A ver, Max o alguien que no haya leído, no sé quién más está. Daniel, Jorge. Yo. Corresponde a las evidencias que respaldan o fundamentan los argumentos dados en las garantías. Pueden ser ejemplos concretos, datos estadísticos, cifras, etcétera. Max, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Ya. Sino que no te he identificado dónde estabas leyendo. Ya. Listo, por la voz te pareció. Ya, muy bien.
Entonces, el respaldo en un ensayo es importante, corresponde a la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de lo que tú dices? O sea, ¿eso funciona o no funciona? Ejemplo, hay que evangelizar. Traes un evangelista. Muy bien. Te dice todo lo que tienes que hacer. Hermano, yo creo que todos de alguna forma hemos estudiado todos los textos de sobre evangelismo y cómo hacía la iglesia, etcétera. ¿Sí? Ya. Entonces, ya no necesitamos que nos digan más, necesitamos que nos digan cuál es la forma y yo lo apliqué así y funcionó. Estos son los resultados. La evidencia. Muchos hablan, dicen cosas, pero no lo aplican, no saben cómo. El ensayo o un estudio de investigación ve esos detalles. Un segundito, por favor. Permítanme un segundo. Tengo una situación. Refrigerio. Refrigerio. Ya, ahorita no vamos para el refrigerio. Ya, entonces el respaldo, ¿no? Es el ejemplo. Las estadísticas muestran en países desarrollados altos índices de escolaridad, o sea, la educación. Y bueno, acá estoy resumiendo, pero la idea es que esos datos tienes que ponerlo en el ensayo. En el ensayo tienes que ponerlo. ¿Cuáles son los países? No sé, tal país tiene tanto porque le doy enfoque a la educación. Y los resultados son estos. Y en el Perú estamos llenos de eso, pues, pero no se hace acá en el Perú. Entra Castillo, yo soy profesor, yo sé la situación. Entra, ¿sabía? Está repitiendo otras cosas, pero no sabe cómo solucionarlo. En tal país hacen así. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Entonces, es un trabajo de investigación, de propuestas y también de experiencia. ¿Ya? Avanzamos. Ahora sí, unamos todo. Mira, unamos todo. ¿Quién puede leer todo? Acá está todo lo que hemos desarrollado. 1, 2, 3, 4, 5 colores. Vamos. Yo. Ya, César, vamos. La educación es una de las bases de desarrollo de un país. Ella permite los grandes avances sociales y económicos, desarrollo de la población, de la tecnología, de la investigación intelectual, de la participación ciudadana, de los mayores niveles de empleo y ingresos, etc. Cuando la educación alcanza un alto nivel en la población, se está frente a un país desarrollado o en vía de desarrollo. Las estadísticas muestran que los países desarrollados tienen altos índices de escolaridad. Sin embargo, la educación probablemente no genera por sí sola el desarrollo de un país. De hecho, ella debe ir acompañada de políticas sociales y económicas complementarias para alcanzar ese alto grado de desarrollo. Ajá. Entonces acá lo que está aumentando en la parte final, este es un resumen, ¿no? Cuando has unido todo esto, de estos puntos, ¿no? Entonces, de hecho, debe ir acompañada de políticas sociales y económicas, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos desarrollado más o menos el ensayo. Ahora vamos a ver el tema de las citas y referencias bibliográficas. Entonces, las citas, hay dos tipos, directas e indirectas. Las directas, por ejemplo, en la estructura se pone el apellido, ¿no? O sea, tú citas una cita directa, pones el apellido, ¿no? Digamos, no sé, pues el apellido de quién, de un profesor, o de un libro, no sé, a ver, de este libro que tengo acá. Es Pablo Hoff, ¿sí? Este libro es de Pablo Hoff. Entonces, el apellido es, como dice Hoff, la cita es, pones Hoff, el año en que que escribió esto en este libro. Este fue escrito, a ver, déjame revisar, 1981, el copyright. No sé si se puede ver, es una vaina en mi cámara. Pero acá adentro dice el copyright 1981. Hoff, 1981 y la página donde lo dijo.
por ejemplo, voy a citar algo, ¿ya? Mira, por favor, escúchenme. Digamos, si queremos, voy a citar este libro, Pastor como consejero, y el problema acá es una consejería a padres. Acá está el título. Hay algo, a ver. Comprender, enseñar y guiar a los niños, ¿no? Página 113. Pero, por ejemplo, en la página 115, digamos, dice Hoff, 1981, página 115. Entonces, ahí citamos. Y abrimos paréntesis, ahí tiene donde dice la cita. Pueden verlo, donde dice la cita, abren paréntesis y entre los paréntesis se escribe la cita, ¿no? Los padres que hacen tareas escolares por sus hijos les hacen un magro favor, los privan de un medio fundamental de aprendizaje y perjudican su desarrollo educacional. ¿Qué dice Hoff? Que los papás que le hacen la tarea a los hijos le están haciendo un daño. ¿Usted de dónde sacó esa idea? Ah, lo saqué para los Hoff, dice, ¿no? Entonces usted lo pone para argumentar que la enseñanza de los hijos es importante y los padres deben dejar que los hijos hagan sus tareas, digamos, ¿no? Entonces, esa es una cita directa, ¿no? La otra forma de citar directo es poner esto que digo, los padres, entre comillas, ponen entre paréntesis, Hoff, 1981, página 115, P.15. Esa es una cita directa. Ahora, ¿qué características tiene la cita directa? Cita de menos de 2 líneas. No puede ir más de 2 líneas. Una línea. Es un formato continuo. Va entre comillas, dobles, ¿no? Abre comillas, cierra comillas. Un ejemplo. Según Venegas, yo di el ejemplo con Hoff, el texto es una unidad semántica, ya, ahí está, ¿no? El ejemplo ahí. Lo voy a cambiar un poco para que sea más para lo que estamos haciendo, pero ya di el ejemplo. ¿Se entendió hasta ahí en la cita directa? ¿Preguntas? Ya. Una Pastor, ¿y cita qué pasa indirecta. si es una sola línea nada más? Ya, esa es una cita directa. Es una forma de presentar la universidad, así es correcto. Pero una indirecta. ¿Cómo es la indirecta? Para que puedas comparar. Pones el apellido, ¿no? Hoff, 1981, página 115, y pones la cita. En la indirecta sí puede ir 2 líneas, más de 2 líneas, hasta un párrafo puedes poner. Ahora, ¿dónde se cita esto? Citas al margen, entre comillas dobles, al margen, o sea, abajo, en la parte de abajo, lo citas. La directa es, mientras que vas escribiendo, pones. Y la indirecta, lo citas abajo. Ahí vamos a hacer unos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, tal como afirma Di Tullio, 1997, página 93. El verbo es el núcleo del predicado y la última instancia, el núcleo último de la etcétera, etcétera. Ahí está. Esta es una cita indirecta. ¿Sí? Entonces, la idea es citar, ¿ya? Tenemos que en un ensayo citar, poner las citas de dónde usted sacó la idea. Las referencias, ¿no? ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacó usted esa información, esa idea? ¿No? ¿Es su idea? Bueno, pero si el profesor detecta que usted lo sacó de un libro y no lo citó, eso es una falta, es un pecado, es un delito, porque esto es formal, ¿ya? Entonces, artículo, revista, estructura, ¿no? Acá se pone el apellido, por ejemplo, Hoff, guión Pablo, ¿no? Pablo Hoff, inicial, el año 1900, el título del libro esa es la referencia en la bibliografía, el pastor como consejero, ¿no? En el caso de sea una revista, usted pone el nombre de la revista, el número de la revista, la condición de la publicación, ¿no? Si es el caso de una revista. Acá está el ejemplo abajo, ¿no?
apellido, el segundo, estos son 2 autores, 3, Peronat, Velázquez y Crespo. 4, y Viramonte. Escribieron en el 2002. ¿Cómo se llamaba la revista? Un instrumento para medir la metacompresión lectora. Revista Infancia de Aprendizaje. ¿Ya? Páginas 131 al 145. ¿No? Muy bien. Es una revista de libros. Es similar. Igual, ¿no? Apellido, inicial. La inicial es el del nombre, ¿no? Por ejemplo, en el caso acá es Pablo Hoff. Entonces pone Hoff, la inicial P de Pablo, ¿no? Año 1982. El título es El pastor como consejero. Lugar de publicación. ¿Dónde está, pastor, eso? Eso está en la segunda página de los libros. Los libros tienen ahí, dice dónde fue escrito, ¿no? A ver, acá este fue escrito, impreso en Estados Unidos. Entonces usted pone Estados Unidos. Acá está, Miami, Florida, 1981. Entonces pone usted lugar de publicación, Miami, Florida, ¿no? Florida. ¿Qué editorial? Este es de la editorial Vida. Editorial Vida. ¿Sí? Muy bien. Y acá está el ejemplo de otro libro, ¿no? Apellido inicial del nombre, el año de publicación, título del libro, dónde fue publicado y la editorial, PAI 2, ¿sí? Libro editado, solo se citan libros editados cuando nos referimos a la obra en su totalidad, ¿no? Esta es la estructura, no más. Sección o capítulo de un libro, ¿no? Igualito, hace el apellido, el inicial, el año, el título del capítulo. Usted puede citar, en este caso, la página 115, el tema que están tratando acá. Página 115, el tema que están tratando acá es formación del niño, capítulo 11, ¿no? Título del capítulo, formación del niño. En, más apellido, inicial, título del libro, ¿no? El pastor como consejero, la página 115, lugar de publicación, ¿no? Miami, Florida, editorial Vida, por ejemplo, ¿no? Documentos electrónicos. Esto quiere decir que usted lo encontró un documento en internet, digamos, Coalición por el Evangelio, o ¿cómo se llama? Otras páginas, ¿no? Por ejemplo, yo visito mucho las páginas de, ¿cómo se llama? De RC Sproul, ¿no? Hay mucha información ahí y que es buena, consulto sobre eso y entre otros, ¿no? Entonces, ahí cómo se escribe. ¿Perdón? En la página Ligonier de Sproul. Sí, Ligonier. Ministerios Ligonier. Muy bien, gracias Jorge, me estaba olvidando el nombre. Ministerios Ligonier. Entonces, por ejemplo, cuando usted cita, digamos, el apellido inicial, ¿no? Digamos, Sproul RC. Año, trate de ver ahí en qué año fue publicado el título, ¿no? Y en línea usted pone acá disponible y usted copia la página. Arriba usted va en ese azulito, lo copia y lo pega acá, el URL, ¿no? Ejemplo, Gamba y Gómez, 2003, sobre el discurso científico y las relaciones de género, una revisión histórica. Eso lo encontró en línea, disponible en, acá que dice, voy a subirlo, mujeres, http, mujeres libres, hipermart.net, ¿sí? Así son las citas bibliográficas Ya, si usted está leyendo una tesis y saca, también acá está, ¿no? Después les voy a pasar un libro donde ahí pueden ver, porque eso, mirando van a llenar, ¿sí? Es similar de una ponencia. Por ejemplo, ustedes fueron a una conferencia, escucharon un tema como una clase acá, sí, usted puede poner apellido, Ortega, inicial, M, ¿no? Año 2024, título, redacción de una ensayo y monografía, ¿no?
nombre del evento, redacción, seminario bíblico de la IP Cristo P, Lima. Así puede citar. Entonces usted puede apuntar algo de lo que yo escribí, ¿no? Entonces ya lo apunta ahí. Pero si usted lo pone y no lo registra, como es un documento formal, es una falta. Es una falta, ¿no? Es un delito, ¿no? Está robando y es una falta ideológica. Está tomando una idea de otra persona que es posible, pero usted tiene que citarlo. Muy bien. Hasta ahí llegamos. Creo que ya todos se han muerto. Hermanos, hasta ahí vamos a llegar a alguna pregunta sobre el ensayo, porque lo que viene ya es la monografía. Ahí vamos a explicar algunos detalles complementarios que va a servir para el ensayo y la monografía. ¿Sí? ¿Preguntas? Si no, vamos al receso. 10 minutos nomás. Hasta las 9. No se escucha bien, Javier, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, Javier. Ya. Bueno, descansamos y volvemos 9. Ya 9, 2 minutos, regresamos la segunda parte de monografías. Si hay preguntas sobre el ensayo, vamos a empezar viendo un ensayo, ¿ya? Cómo se realiza un ensayo exegético. Muy bien, volvemos.